Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy el día de hoy vamos a hablar acerca de la época porfirista y sobre todo el impacto que tuvo en el aspecto del arte. Pero para empezar este tema, primero tendremos que remontarnos al siglo XIX, el cual en esta diapositiva titulo como un tiempo para construir una identidad nacional, puesto que, bueno, este siglo es un siglo en donde los mexicanos se comienzan a cuestionar sobre qué es lo mexicano y, bueno, empiezan a generar esta imagen o a luchar por esta imagen de la construcción de una identidad nacional. Entonces, México venía de un tiempo y un periodo de constantes luchas, por lo que pues para la sociedad era poco importante o relevante el tema de la educación, y esto nos trajo a colación que la población en su mayoría era iletrada, o sea, no sabía leer y pues mucho menos sabía escribir. Entonces, como estaba esta concepción de buscar un planteamiento acerca de lo que es la mexicanidad, se empezó a recurrir a la imagen para poder llevar al consciente de la gente, del colectivo, lo que significaba ser mexicano. Y como la imagen pues fue este recurrente o esta herramienta para poder llevar la información, nace la estampa, que es un resultado de un avance tecnológico en la cual pues solamente se conocía la litografía y el fotograbado. Entonces a partir de esto pues se pudieron generar imágenes en mayor cantidad y a menor precio para que así la gente pudiera tener acceso a toda esta información. De esta manera, estas técnicas se convirtieron en un referente para poder llevar esta idea de la Estado-nación y sobre todo ese regreso a lo prehispánico, a lo colonial, a través de la imagen. Aquí podemos ver, por ejemplo, este retrato de Miguel Hidalgo de Linati, en donde vemos a un Hidalgo más europeo, con la cruz enfrente, bueno, en una mano, y por el otro lado está esta litografía de Doña Marina, y bueno, esta es una recopilación de varias imágenes en donde se plasman ciertas figuras donde incluso hay emperadores prehispánicos o mexicas más bien. Se plasman esta litografía de trajes mexicanos en donde podemos ver una escena de quizá un día cotidiano en la vida de los mexicanos. Y por otro lado encontramos esta litografía de la China que tal vez también entra en estas publicaciones ilustradas. Y bueno, en esta imagen pues podemos ver una representación de una mujer en todo este mestizaje que nos hace un país pues multicultural. Yendo a este aspecto de las publicaciones ilustradas, encontramos como punto inicial o el referente más claro es este de llamado El hijo del aguizote. Aquí les comparto una plana en donde claramente pues podemos ver una imagen que a lo mejor toma aspectos de personajes políticos importantes y los hace un poco caricaturescos para que la gente que otra vez no sabía leer pudiera entender como estas críticas que se les hacían al gobierno. Encontramos también estas imágenes ilustradas, perdón, estas publicaciones ilustradas en literatura, en poemas, y un referente que creo que es muy importante actualmente para los mexicanos es este de La Catrina de José Guadalupe Posada. Las estampas, las litografías, las publicaciones ilustradas son obra de artistas claramente, pero lo más importante de estos artistas es que son artistas que egresaron de la Academia de San Carlos, la cual tiene un papel demasiado importante en toda esta época desde el siglo XVIII, que fue cuando se inauguró, porque fue la primera academia que tomaba las artes como algo formal. Bueno, fue fundada en 1781 con el nombre de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, pintura, escultura y arquitectura, y durante su historia pues ha tenido muchos cambios, muchas altas y bajas. Entrando en materia de la Academia de San Carlos, vamos a considerar que en un primer momento lo que defendían, el estilo que defendían era el neoclasicismo y era visto como una nueva forma pues de ver la sociedad, retomada figuras de los antiguos grecorromanos y por lo tanto pues las esculturas evocaban un poco esta estética, tal vez incluso los materiales. Aquí les comparto esta imagen de una escultura de Manuel Vilar, en donde claramente podemos referirlo quizá a este mismo arte griego, ¿no? De una figura fuerte, estética, en mármol. Y también encontramos esta escultura de Carlos IV, hecha por Manuel Tolsa, que es un personaje también súper importante y que inspiró a muchos alumnos de la Academia de San Carlos y que a partir de su legado pues también hubo más artistas. Se dice entonces que el porfiriato refleja la intención de llevar la modernidad, llevar a un país que ha estado en constante lucha y guerras a un proceso donde el país es considerado a nivel mundial para negociaciones, expandir el comercio y el desarrollo económico e industrial y dotarle de recursos que no solo las grandes potencias tenían.
El arte entonces se considera como un proyecto relacionado con la construcción de Estado, promotor de que las artes sirven para crear un referente del pasado nacional que cumple la misión de compartir esta cuestión de identidad nacional. Y uno de los puntos más importantes para esta época es que el gobierno se interesó por enviar artistas al extranjero, otorgando becas de intercambio con la intención de que se viera qué es lo que se estaba haciendo en otras ciudades modernas. Entonces, esto significa un parteaguas sobre todo para la práctica de la escultura, donde se da la creación de imágenes que reflejan una preocupación por el pasado nacional con el fin de crear una identidad. En artistas como Miguel Noreña podemos ver la influencia de este cosmopolitismo al que aspira el porfirismo. Dejaba ver una nueva manera de ver el arte, como en la obra de La lección de Noreña, que tiene tintes neoclásicos, pero está acercado al romanticismo, porque recordemos que el romanticismo tiene esta intención de recordar el pasado, de reflejar sentimientos, y que tal vez en esta obra podemos ver como cierta picardía entre los personajes que tiene la escultura. Asimismo, la escultura va a servir como propaganda que se exhibe en la calle y va a servir como un punto de referencia para el público, pues está pensada como un lenguaje escultórico que puede ser admirado por las personas y pues durante esta etapa se busca propagar una idea acerca del pasado. Volviendo a Noreña, pues aquí podemos ver este monumento a Cuauhtémoc que está sobre Paseo de la Reforma. Durante esta época pues se presenta un gran culto a Juárez, pues esta idea de los liberales es defendida por su lucha e ideales. Así la figura de Benito Juárez es vista como un siervo de la patria dedicado a la construcción de la patria y por lo tanto hay muchas obras dedicadas a él. Aquí podemos ver esta escultura de Miguel Noreña, pues evocando a Benito Juárez. Y también por otro lado tenemos esta obra arquitectónica también referente a Benito Juárez, que es el hemiciclo a Juárez, que está ubicado igual en la Ciudad de México, en la Alameda. Y pues ya que estamos en materia de arquitectura, pues es importante mencionar que en esta época se apostó mucho por este aspecto arquitectónico. Esta apuesta y visión hizo que el gobierno de Díaz se dedicara a conmemorar la patria y le trajo al país la construcción de edificios, monumentos y lugares de esparcimiento como parques o museos que marcaron la historia del arte. Bueno, y todas estas manifestaciones tuvieron una gran influencia de países extranjeros y potencias, como anteriormente se mencionó, pero principalmente de Francia. Como se buscaba dar una imagen moderna de lo que era mexicano, la arquitectura y la escultura pues se volvieron unas herramientas de apoyo para esta misión. La ciudad se convirtió en una especie de itinerario histórico de la nación y un claro ejemplo de esto pues es todo el Paseo de la Reforma, donde podemos encontrar escultura tras escultura tras escultura, bueno, más bien monumentos que pues nos refieren a estos héroes de la patria. Como se busca esta ciudad burguesa y cosmopolita, Francia era el referente más importante en ese momento, así que todo lo que se generaba y se hacía se tenía que hacer con inspiración en lo francés. El gran referente son los palacios, sobre todo de la época de Luis XV. De esta manera se dedicaron a construir en México palacios para mostrar la grandeza del país. Y aquí podemos ver pues el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal. Aquí les presento un poco de los artistas del porfirismo. Ya hablamos de Miguel Noreña, hablamos un poco de Jesús Contreras y sus obras, sus esculturas. Tenemos a Saturnino Herrán con sus pinturas, que también, incluso si no sé si recuerdan en la primaria, sus obras eran parte de los libros de educación básica. Tenemos a Gerardo Murillo, que es conocido como el Dr. Atl, que pues él sobre todo hacía mucho paisaje, también tuvo la oportunidad de viajar al extranjero y ser becado, también fue alumno de la Escuela de San Carlos y después también fue profesor. Un personaje muy interesante que encuentro es Hermenegildo Bustos, que él no estudió formalmente en ninguna escuela, pero aún así su trabajo ha sido muy interesante e importante para esta época. Él se dedicaba a hacer retratos de sus vecinos sobre todo. José María Velasco, claro que todo el mundo conocemos a José María Velasco, sus obras son muy importantes. Él está basado en el romanticismo y pues sobre todo él se fija en esta naturaleza, en que la naturaleza sea lo importante en sus obras. A lo mejor sí pinta a algunas personas, pero el punto focal va a ser la naturaleza y esta como nostalgia al Valle de México, que son sus obras principales. A José Guadalupe Posada, que hablamos en un principio de la exposición. Él con sus litografías, pues es un referente del modernismo, ¿no? Que busca romper estos estilos dominantes de la época y que además busca su expresión propia, o sea, a partir de lo que él ve, lo que siente, busca maneras de expresar lo que está pasando en la actualidad. Hablamos de Federico Gamboa, que
de Federico Gamboa e Ignacio Manuel Altamirano, que fueron parte de la literatura y que sus obras son, pues, para ese momento disruptivas. En esta necesidad de una ciudad cosmopolita que abría camino a la economía, se le dio importancia al sector empresarial. Entonces se les permitió que la explotación a los obreros fuera, pues, normal, que tuvieran horas de trabajo más largas, bajos salarios, prestaciones nulas, etcétera, etcétera. Y pues en el tema del campo la realidad no era muy diferente. Tenían los mismos tratos, malos pagos. Muchos de los trabajadores del campo no tenían tierras porque estas extensiones de tierra estaban a manos de unos cuantos y entonces esto trajo muchas inconformidades a la población. El porfiriato entonces es el punto de quiebre para el comienzo de la revolución, como de aquellas personas que la promovían y defendían. Así pues, el historiador Francisco Bulnes considera que la gente que estaba levantándose en contra de él era parte de la clase popular y a la cual se debería de prestar atención para poder reconstruir la nación. Así es que se comienza con nuevas formas de educar a esta gente y de nuevo se regresa a la imagen como recurso. Imágenes de gran tamaño dando pie al muralismo. Irene Herner, en el programa de Discutamos México, nos dice que considera que el muralismo nace como un arte absolutamente experimental, como una continuidad de la tradición del modernismo. Diego Rivera se vuelve un campesinista a favor del indigenismo. Orozco va a decir que no, que en realidad la colonia acabó con todo el indigenismo, y Siqueiros va a plantear la necesidad de generar un arte mestizo. Lo que está en juego es la legitimidad del mestizaje, la mexicanidad, y se plantea como esta legitimidad del mestizaje. Es el mismo Siqueiros el que trata de integrar la escultura precolombina con las composiciones artísticas europeas. En conclusión, pues podemos decir que el porfiriato es una época sin duda que impulsó el arte, el avance y la modernidad del país, por supuesto, pero que desgraciadamente dejó de lado ciertas cosas sociales que eran importantes y pese a eso logró que obras artísticas tanto de la arquitectura, la escultura y la pintura sigan presentes en nuestros días y sean un referente para la construcción de nuestra ciudad, bueno, de la Ciudad de México, y no solo Ciudad de México, sino también en otros estados como en Guanajuato o en Guadalajara. Pero pues al final todo esto es patrimonio de la humanidad y esta atención más al arte y a otros aspectos que hicieron que la sociedad se sintiera inconforme también significa un referente para lo que es nuestro México actual, ¿no? Y vuelvo a retomar el ejemplo de el Monumento a la Revolución. Tenía una idea antes, previa de ser un edificio para otra cosa, y terminó siendo un monumento para un movimiento que iba en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Siendo él el iniciador de esta obra. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro el tema, que estén abordados los puntos claramente, y pues me despido hasta aquí.